Muchas gracias a las personas que ya se están comunicando, son muy amables y de aquí para allá también les deseamos buen cierre de semana. Muchas gracias por acompañarnos y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al sociólogo Óscar Espinosa. Él está, ahora sí que trabajando el tema de masculinidades en diálogo. Óscar me contactó vía Twitter a raíz de un comentario que yo hice y me dijo, por qué no hablar de estos temas? A mí, la verdad de las cosas, me dio mucho gusto su iniciativa, Óscar, bienvenido, y encantada de contribuir a través de este espacio a hablar de las nuevas masculinidades, por ejemplo. ¿Usted pertenece a una agrupación? No, bueno, antes que nada, pues agradecerte, Soledad, es un honor, y es un orgullo para mí estar junto contigo participando en esta mesa y pues agradeciendo la apertura a este tema. Bueno, quisiera antes que nada, pues Poner en contexto. poner en contexto, ¿no? Cuando hablamos de nuevas masculinidades, muchas veces vemos unos afiches, por ejemplo, donde está el hombre con un delantal, cargando un niño, trapeando y barriendo. Y yo creo que sería limitar las posibilidades, este hecho de no ejercer violencia solamente al hecho de hacer labores domésticas, ¿no? Sería una limitante. Yo creo que más bien lo que esas actividades domésticas, lo único que nos hace son personas funcionales, hombres funcionales, ¿no? En toda nuestra vida. Pero yo creo que y desgraciadamente, pues esa limitante no nos deja ver qué hay detrás de eso, es decir, el hecho del ejercicio de la violencia masculina, ¿no? Que las cifras están, estamos en una situación prácticamente donde el hecho de ser mujer y el hecho de ser niño, niña, el hecho de estar en una condición vulnerable, pues hace que no puedan desarrollarse y no puedan ejercer sus derechos de manera libre, ¿no? Y no quiero decir con esto que todos los hombres estamos de 24/7 siendo violentos, ¿no? No es se puede decir, no es una condición del hombre el ser agresor o el ser violento. Lo que sucede es que si hemos aprendido, sí, efectivamente eso sí es cierto, pero tampoco podemos excusarnos de que eso aprendí y eso lo voy a seguir ejerciendo, ¿no? Hay maneras de poder trabajar esta situación, ¿no? Este ejercicio de violencia, y tiene que ver con este trabajo que hacen muchas organizaciones de la organización de la sociedad civil que desde hace muchos años, décadas, tienen trabajando precisamente en grupos de reflexión para hombres. Ujú. Entonces, lo que creo es que en las políticas públicas se debe de fomentar y dar opciones a personas que agreden, a personas que violentan, a personas que ejercen la violencia, mayormente varones, ¿no? En estos grupos, ¿no? El Estado debe garantizar, no solamente garantizar, sino promover y dar recursos y dar todas estas serie de protocolos para que los hombres vayamos a estos grupos. Y no significa, ¿Hay un grupo aquí en Hermosillo? en Hermosillo hay una institución que depende de la Secretaría de Salud, que se llama PAVIF, ¿no? CEPAVI fue antes, ahora es PAVIF. Mayormente ahí van hombres que ya tienen una orden judicial donde pues son remitidos a estos centros. Aquí Pero lo, se trata de prevenir. Se trata de prevenir, efectivamente, ¿no? Entonces debe haber protocolos donde haya hombres que no tengan que llegar a esta situación de una orden judicial, ¿no? Ajá. Entonces, ¿Cómo se consigue eso en su experiencia? ¿Cómo se consigue eso? ¿cuál? El llegar a un grupo o qué situación debe estar atravesando un hombre para procurar acercarse a un grupo de ese tipo que prevenga la violencia. Sí, bueno, en mi caso debo decir que también fui usuario de un grupo de reflexión, ¿no? Acudí de manera voluntaria, pero pues es la pareja quien manifiesta, ¿no? Todas estas, ¿cómo se llama? Situaciones que vulneran sus derechos o siente que hay un ejercicio y no necesariamente tenga que llegar a la violencia física, ¿no? Y muchas veces minimizamos las violencias porque decimos, es que no la golpeé, es que no la dejé desangrando o en una situación que tenga que llevar a un hospital, no llegue a eso, ¿no? Hay otras violencias, la violencia psicológica, por ejemplo, que están
normalizada, una humillación, un insulto está normalizado en nuestra sociedad. Hay la violencia económica, hay la violencia psicológica y hay otra violencia ahora que está en las redes sociales, ¿no? Todos estos medios de comunicación masiva que son la violencia digital, por ejemplo, ¿no? Todos estos discursos de odio que vemos. Entonces, en esa medida, claro, el quien agrede, el quien violenta, no lo ve como algo natural, pero a la final es las mujeres con las que convivimos, sea nuestra pareja, sean nuestros hijos u en otras situaciones que resienten estas violencias, ¿no? Y entonces, en mi caso, fui recibido, pero creo que hacen falta más grupos de reflexión, ¿no? Falta más grupos de reflexión porque primeramente lo que hace uno en estos grupos es reconocer los ejercicios de violencia, ¿no? Porque si no reconoces que hay un problema, no puedes trabajar el problema. Muchas veces nosotros, como bien decía hace poco, minimizamos, es decir, si no la golpeé, pues no tengo ningún problema. Simplemente, si no le grité, sí, si no, sí. sí. Ajá. ¿No? La colusión entre hombres que también hacemos, ¿no? Y en las redes lo vemos, ¿no? Por ejemplo, ahora que fue esta Devani. de Devani, o también de estas estrellas de Hollywood como son Johnny Depp y su esposa. quién fue su esposa o es su esposa, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, se van en dos bandos y minimizamos los hombres, nos coludimos, inclusive nos victimizamos, ¿no? Es decir, es que ella hizo esto y por tanto yo hice esto, ¿no? ¿Qué argumentan en estos grupos en donde usted ha estado? ¿Qué es lo que mayormente argumentan como justificación o explicación de una comportamiento violento los hombres? Sí, hay mucha victimización, ¿no? Victimización en el sentido de decir que yo no soy el malo, que ella hizo aquello y entonces por tanto yo ejercí violencia. Bueno, para empezar no reconocemos la violencia, ¿no? Nos escudamos, nos justificamos, nos coludimos entre hombres inclusive. Entonces hay toda esta serie de mecanismos que no nos permiten llegar o aperturar y tener todas estas posibilidades de cambio. Y nosotros también, a su vez, como hombres, ser agentes de cambio, ser agentes que también, a su vez, prevengamos, paremos la violencia que actualmente le estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Bajo su punto de vista, ¿qué es lo que hay qué es lo que cuesta más trabajo reconocer a un hombre en el desempeño de una mujer? ¿Que gane más que él? ¿Que tenga más títulos que él? ¿Qué? Sí, precisamente esta cultura machista que tenemos, ¿no? Donde el hombre es superior a la mujer, ¿no? En distintos ámbitos, pues lo que nos hace, inclusive hablan de ahí una suerte de crisis de las masculinidades, ¿no? O crisis de la masculinidad, donde el hombre, entre comillas, se ve disminuido, pero no, si tenemos una relación de pareja, pues significa que ambos tenemos las mismas posibilidades de desarrollarnos, ¿no? Y por tanto, esta suerte de estos miedos y estos temores a que nuestra pareja se desarrolle más y tenga reconocimiento, es también una expresión de este machismo que lo tenemos muy insertado, ¿no? Y precisamente no nos permite poder nosotros ver como ejemplo a nuestra pareja y también desarrollarnos en esa misma medida, ¿no? Y muchas veces inclusive decimos, es que las mujeres ahora tienen más derechos, tienen más. No, lo que sucede es que actualmente hay mecanismos que las instituciones públicas, que por cierto también deberían de intensificarse más, lo único que están haciendo es reconocer estas desigualdades estructurales que hay y pues dar determinadas prioridades en algunos aspectos, ¿no? Pero eso no significa que tengamos menos derecho, todo lo contrario. Las leyes siempre han sido, digamos, elaboradas bajo la perspectiva de un varón, ¿no? O bajo la perspectiva de hombres, ¿no? Por eso decimos que siempre hay una suerte de pacto patriarcal, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Y una forma de romper estos pactos patriarcales precisamente es en estos grupos de reflexión, romper esta colusión que hay entre hombres, ¿no? Y entonces, en esa medida, abrirnos y tener la posibilidad de no solamente no ejercer violencia, eso es uno, sino también tener prácticas equitativas e igualitarias con otras mujeres, ¿no? Empezando por nuestra pareja.
Sí. Bueno, pues ahí está la invitación, ahí está la reflexión que me parece muy pertinente y, pues no es común encontrarnos a hombres que estén pues abogando por este tipo de temas. Es más la demanda de grupos feministas o de féminas que buscan, pues efectivamente, que buscamos equidad en todos los sentidos. Me dicen que tengo comentarios. Taide dice, el caso reciente de Johnny Depp muestra que no solo es el hombre el que ejerce una posición de poder, sino también algunas mujeres, aunque en menor proporción, efectivamente. Pues, y ayer lo teníamos, ¿no, Denise, en una de las columnas de Opinión 51? Sí, de hecho que quisiera agregar Sí. también, hacer esta invitación, esta extensiva invitación a todos los compañeros varones que pues manifiestan de manera discursiva el hecho de que son aliados, ¿no?, del feminismo. Yo creo que uno no puede ser aliado del feminismo si no ha hecho un trabajo personal, ¿no? Entonces, el hecho de apropiarse del discurso y de apropiarse de determinadas banderas, lo único que hacemos precisamente es reproducir estos ejercicios de violencia, ¿no? Entonces, la primera invitación yo creo que es para los compañeros que se asumen como aliados del feminismo, a tener un trabajo personal en este grupo de reflexión y pues a toda la ciudadanía en general a recurrir a estos grupos de reflexión. En este caso particular es el que estoy promoviendo. Si me permites. Adelante. Bueno, se pueden comunicar conmigo al 66-24-48-545, a ver, perdón. Lo repetimos. Sí, Yo lo voy a 66 apuntar. 66 24 24 48 48 54 54 52. 52. Ahí, o sea una llamada o sea un mensaje, pues me manifiestan su interés, hacemos una pequeña entrevista primero que nada, ¿no? Para ver la situación de su ejercicio de violencia y posteriormente de ahí pues ya llegamos a un acuerdo y sesionamos nosotros los jueves a las 7 de la tarde y ya les paso la dirección y todo el asunto, ¿no? Muy bien, bueno, pues ahí está la invitación, Oscar, muchas gracias y seguiremos pendiente dando seguimiento a este tema. Muchas A gracias. ustedes, al contrario, y pues como vuelvo a reiterar, todo un honor estar con ustedes, Soledad, pues toda una institución en la comunicación y pues muchísimas gracias. Cuando gusten, pues estoy más que presto a hablar de estos y más temas. Muy amable, muchas gracias. Vamos a una pausa, volvemos.